Bienvenidos nuevamente a Desktop Labs. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 6, en la que vamos a agregar un producto a nuestro carrito. Vamos a validar los datos y vamos a eliminar este producto y validar que hayamos eliminado el producto del carrito. Primero vamos a ir a nuestra página de productos. Acá vamos a elegir un producto al azar. Vamos a guardar los datos del producto y después vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Nos va a aparecer este modal. Vamos a hacer clic en el botón de continuar comprando. Luego vamos a ir al botón vamos a ir al menú donde está el botón del carrito. Vamos a hacer clic y nos debería aparecer esta tabla con los datos de nuestro producto. Vamos a validar uno por uno y después vamos a hacer clic en este botón que es para eliminar el producto y vamos a validar de que este producto ya no se encuentra en el carrito. Al validar este texto que dice que el carrito está vacío. Para Selenium vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestra carpeta test y lo vamos a llamar test shopping cart page.py. Acá vamos a colocar todos nuestros tests relacionados al carrito de compra. Vamos a crear el primer método. Le vamos a pasar el driver. Importamos estas dependencias y la página del producto. Como primero vamos a ir a nuestra página de producto. Voy a hacer todas estas validaciones. Archivo de los tests de la página del producto, yo lo tenía en setup. En este caso no lo voy a poner en un setup o no voy a separar el setup porque es, según lo que yo me acuerdo, el único test de este archivo que empezamos desde la página de producto. Cualquier cosa siempre más adelante lo podemos modificar. Bien, serían estos dos pasos. Vamos a agregar un producto aleatorio a nuestro carrito de compra. Para ello vamos a crear un random index y ese va a ser igual a, bueno, el random num que lo venimos haciendo ya en varios lugares. Lo que quiero hacer es separarlo y lo vamos a agregar en utils. Ya nos falta importar el random. Bien, después en los otros archivos habría que cambiar esto. Entonces acá directamente hago product page.randomNum y le tengo que pasar la cantidad de productos. Lo siguiente que voy a agarrar voy a guardar el nombre del producto y el precio del producto, porque siempre que vamos al carrito vamos a validar de que el producto que tenemos en el carrito sea el que hayamos seleccionado.
Para agarrar el precio del producto y el nombre del producto, acá habíamos creado ya un método que hacía las dos cosas, no solamente que agarraba estos datos, sino que también lo validaba. Entonces esto lo que vamos a hacer es separarlo en dos. Bien, así es como debería de quedar. Ahora voy a agregar esto en los lugares que aparece. Y el único lugar es acá. Entonces hago este, le paso el random index y ya está. Sí, esto lo usamos, está bien. Bien. Bueno, entonces volvemos a nuestro test. Tenemos que guardar estos datos en variables. Después de guardar los datos, vamos a agarrar el producto y lo vamos a colocar en el carrito. Para eso vamos a crear un nuevo archivo con una clase. Este nuevo archivo se va a llamar shopping cart punto py. Vamos a pasar esto. Me faltan las dependencias. Ahí está. El primer método que vamos a crear dentro de esta clase es el add product cart. Y vamos a pasar el nombre del producto. ¿Por qué? En Selenium se ejecuta muy rápido. Entonces yo seleccioné un número, o sea, tengo un número al azar, agarro la información de ese producto y lo guardo en una variable. Pero ¿qué pasa? En todo ese tiempo que yo ya seleccioné, o sea, que elegí la información, la página todavía sigue recargándose. Esto quiere decir que siguen apareciendo productos. Entonces se va modificando el lugar, se va modificando los productos del lugar. Entonces ponele que tenemos el segundo producto de nuestra lista, apareció uno entre medio y ahora ya es el tercer producto. Entonces una manera de solucionarlo es utilizando el nombre producto. Entonces agarro todo el listado de productos, yo ya guardé mi información, voy a buscar ese producto a través del nombre del producto y voy a hacer clic sobre ello para mandarlo al carrito de compras. Eh, Ahí lo voy a mostrar. En acá está el nombre del producto. Para yo hacer clic en este botón de agregar al carrito, yo estoy en estoy en el div que contiene lo que sería la imagen, el precio y el texto. Pero cuando estoy acá, lo que debería hacer es buscar por el nombre y después de eso salir de esta posición donde estoy, ir lo que sería el padre, que es el div este con la clase product info, y de ahí seleccionar el botón.
Bueno, esto lo podemos hacer con XPath nomás. Es un poquito un lío. Más o menos lo voy a mostrar cómo es que lo hago. Bien, acá. Bien, vamos a hacer 2 barras así como en diagonal. Y le vamos a poner el texto, que es el nombre del producto. Con XPath se puede hacer de esta manera. Ahora voy a agarrar el primero porque es más fácil. Después lo vamos a modificar un poco nuestro test. Ahí les voy a mostrar. Ahí encontró el producto. Ahí está. Encontró 2. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado este que es en blanco y por otro lado cuando nosotros hacemos hover aparece este que es que es un overlay que le dicen que aparece que es este. Entonces tenés por un lado acá, por otro lado tenés acá. Por eso es que encuentra 2. Entonces para solucionar esto, como tenemos 2 productos, tengo que ir a la parte del padre. Entonces voy a hacer así 2 veces. Y voy a agarrar div con la clase. Product info, que sería esta. Product info text center, tal cual así como figura. Porque si no, no lo va a tomar. Ahí la encontró. Así que por el momento vamos a guardar esto en una variable para que sea más fácil de entender. Le vamos a poner locator product. Y esto lo vamos a hacer con lo que se utiliza para meter variables adentro de un string. Utilizamos f adelante de las comillas, así. Pegamos todo esto y bueno, acá en blue top lo que tenemos que colocar es el product name. Y eso lo hacemos de esta manera. Entonces va a agarrar, tenemos acá todo, sería como un string, en realidad es el selector, y acá donde están las llaves se va a colocar el nombre del producto. Bien, entonces vamos a decir el product info es una nueva variable. Voy a llamar el self driver. Lo puse así separado porque si no se hace demasiado largo lo que estoy escribiendo. Entonces lo hacemos por partes para que se entienda mejor. Normalmente lo haríamos todo junto, acá self driver y el nombre del selector. Acá utilizamos XPath y le pasamos este selector que creamos acá arriba. Bien, como se están todavía cargando los productos, siempre está bueno agregarle un wait para que espere a que esté visible el botón para agregar al carrito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hasta el momento nunca habíamos llamado ningún método de utils dentro de nuestra clase. Acá en el init habíamos inicializado y había utilizado el super, que es para el constructor. Entonces, para nosotros llamar cualquier método dentro de nuestra clase, de una clase padre, vamos a utilizar super.
Ahí si se fijan van a aparecer todos nuestros métodos que nosotros creamos. En este caso voy a elegir el Weight Visibility Element, es decir, 2 segundos, perdón. Y le voy a decir by nombre de la clase, que en este caso es esta, Add to Cart, que es la del botón. Esto que tiene que ser una tupla. Ahí está. Bien, entonces ahora de nuestro Product Info vamos a decir de vuelta Find Element. Y vamos a agregar lo mismo que pusimos acá. Y esto le vamos a hacer clic. ¿De qué va a pasar? Va a primero buscar el producto que tenga este nombre producto. Se va a salir y va a ir al div padre de toda esa información. Y después de eso va a hacer clic en esta para tocar el botón. O sea, estoy acá. Me salgo y ahora estoy acá en este div que es todo el bloque de producto, es decir, de la información del producto. Y después de eso yo voy y me meto en lo que sería el botón este y hago clic. Eso es lo que estoy haciendo con esto. Es medio complicado, pero no quedó otra manera de hacerlo. Bien, vamos a crear el objeto Shopping Cart y le vamos a pasar el drag. Se llama directamente Cart. Ahí está. Voy a llamar a este método de agregar producto. Le voy a pasar el nombre del producto, que ya lo había guardado, y ahí ya estaría. Después de esto, lo que voy a hacer es, si yo toco, hago clic en agregar producto, me va a aparecer este modal. En este modal tengo que esperar a que aparezca. ¿Qué pasa si Selenium es demasiado rápido y quiere continuar con los pasos pero no encuentra? Entonces tenemos que decirle que espere a que aparezca este modal. Para ello vamos a utilizar el id cart modal y después el que dice modal confirm, que es una clase. Entonces vamos a decir shopping cart, weight visibility element y le vamos a pasar 2 segundos y la tupla de con el selector de CSS tiene el id cart modal y la clase modal confirm. Y vamos a esperar. Lo siguiente que voy a hacer es voy a hacer clic sobre este botón que es para continuar comprando y vamos a utilizar el id cart modal y bueno, lo mismo, punto, el clase modal confirm y después vamos a utilizar este data dismiss modal. Así que voy a mi clase cart, voy a agregar un nuevo método que lo voy a llamar confirm modal continue. Básicamente confirma el modal para continuar comprando. Ahí vamos a hacer self driver, find element.
Bien, y acá vamos a tener data, dismiss, moda. Ahí está. Y le vamos a hacer clic. Bien, entonces hacer clic me tiene que cerrar el modal. Para ello también tengo que hacer otro wait más para confirmar de que no está más y que está visible este menú, porque después de esto vamos a hacer clic acá. Necesito que esté visible. Si está el modal abierto, yo no puedo ir no puedo tocar nada del menú para ir al carrito de compras. Entonces acá le voy a poner un... espera que me olvidé de colocar esto. Método, y ahora sí hacemos el wait. Bueno, vamos a usar el mismo selector que usamos, creo que para el login fue, sí. Bien, y vamos a utilizar el ACK para decir que busque uno que tenga un link que va al carrito de compra, o sea, al cart. Así. En este caso, si vemos, acá tenemos View Card, no hace falta escribir todo, simplemente ponemos este asterisco que está acá y eso va a decir que tiene que tener esta palabra, o sea que tiene que contener, ¿no? Entonces va a buscar en todas las links del menú, alguna que tenga esto, el nombre card, y va a hacer clic sobre él. Bueno, va a hacer clic, va a esperar a este elemento. Y ahora vamos a ir al carrito, o sea, vamos a hacer clic sobre esto. Así que este mismo selector lo voy a copiar y vamos a crear un nuevo método en nuestra clase. Sería ir al carrito, ponemos el driver, pasamos este selector y hacemos clic. Y entonces al hacer clic vamos a ir al carrito de compras. Voy a sacar, voy a dejar un solo producto y lo que voy a hacer es, quiero estos valores, el nombre y el precio, porque lo voy a validar. Y así vamos a crear otro método, get cart product name price. Voy a crear una variable que es el nombre del producto en el carrito. Bien, acá podemos utilizar la clase cart description y h4. De esta manera hacemos lo mismo para el precio. Tengo que cambiar el selector. Tenemos cart price, que es la clase, y después P. Y obviamente agarramos el texto, ¿no? Y esto lo guardamos en la variable. Y vamos a devolver estas dos variables. Bien, antes de llamar este método voy a agregar otro wait más, porque ¿qué pasa si yo hago clic en el carrito, pero no está cargada nuestro bloque de información del producto? Puede llegar a pasar porque se lee bastante rápido. Entonces una vez más le voy a agregar otro wait.
Bien, podemos utilizar el ID que es cart info. Bien, y ahora sí llamamos el método que recién hicimos y lo vamos a guardar y vamos a guardar lo que devuelve en dos variables. Bien, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es validar la información. Por un lado tenemos la información del producto que obtuvimos en nuestra página de producto y tenemos la información que tenemos en el carrito. Quiero ver de que agregamos el producto correcto. Creamos otro método que se va a llamar validate cart product name price. Y este le vamos a pasar 4 variables. Por un lado tenemos el product name, product price, el cart product name y el cart product price. Es lo que venimos guardando en variables. Bien, vamos a hacer dos asserts donde el product name es igual a el nombre del producto en el carrito, el precio del producto es igual al precio del producto en el carrito. Ahora llamo el método y le tengo que pasar todas estas variables. Bien, ya validamos que tenemos el producto correcto en nuestro carrito. Originalmente, bueno, este caso de prueba es para validar que podamos eliminar el producto en el carrito. Obviamente que primero tenemos que hacer todos los pasos, ¿no? Hay que ir a agarrar el producto, colocarlo en el carrito. Bueno, entonces en este caso por eso hice que sea un caso en el que agregó un producto y lo elimina. Más adelante vamos a agregar varios productos. Eso es otro que es un poquito más complejo. Entonces, bueno, este ya quedaría para un solo producto. Vamos a crear un nuevo método y le vamos a llamar delete product from cart. Y es este botón al que tenemos que hacer clic. Vea que es este. Podemos utilizar la clase cart delete para hacer clic. Le ponemos self.driver. Ponemos td.cart delete y le vamos a hacer clic. Tenemos shopping cart.delete product from cart, no hay que pasarle nada. Y lo último que vamos a validar es que si yo hago clic, acá me aparezca este texto que diga que el carrito está vacío. Bien, vamos a crear otra clase y la vamos a llamar que es para validar que el carrito esté vacío. Entonces hacemos un assert, ponemos cart is empty, que es el texto, y vamos a decir que tiene que estar adentro de este bloque que sería acá, empty cart. Bien, entonces
Entonces llamo acá a mi último método para terminar el test. Vamos a correrlo. Dice que no puede encontrar el texto de que el carrito está vacío. Y en esto se debe a que por ahí puede estar el elemento, pero puede no estar cargado del texto. Entonces vamos a agregar un nuevo wait a utils, que es especialmente para esto, que vamos a esperar a que el texto esté presente. De esta manera tengo que utilizar el que es text to be present in element y le tenemos que pasar el selector y el texto. En acá me faltó el texto. De esta manera lo guardamos y entonces acá en el método, el método de mi clase voy a llamar este método de utils con super. Vamos a decir y le tenemos que pasar los segundos con el 5, la tupla del selector y el texto. Le voy a poner solamente cart, que podría poner todo si quiero. Probar. Y en este error se debe a que en el nombre del producto hay 2 espacios. Esto pasa bastante seguido por lo que vi, que por ahí nombres tienen más espacios en algunos lados que en otros. Esto lo podemos solucionar fácil cuando pasamos el nombre del producto. Podemos hacerle un replace donde le decimos que los 2 espacios que tiene lo vamos a reemplazar por un solo espacio. Bueno, funciona, así que bueno, así es como debería quedar nuestro test. Acabamos de terminar de testear nuestro caso prueba número 6. Si tienen alguna duda, me pueden dejar un comentario. Quieren hacer algún tipo de contribución o mejora, déjenme un comentario, se los agradecería un montón. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta luego.